no hay nada, ¿verdad?, personal de los hermanos y el podernos ver y estar juntos unos con otros. Vamos a tener un momento, antes de la lectura de las palabras, vamos a tener un momento de oración. Le pedimos al Señor que nos ayude. Gracias. Señor, inmensamente agradecidos por el día de hoy. Gracias, Señor, como hemos pedido en otras ocasiones, por el cambio de tiempo, por estos días que significan un respiro, tanto para la naturaleza, para la creación, pero también para nosotros. Concédenos, Señor, también abundancia de lluvia, y no solamente físicas, sino también espirituales, lluvias de bendición en nuestras vidas. Tú, Señor, prometes que quieres, Señor, bendecir la vida de tu pueblo y la vida de los creyentes. Danos, Señor, la actitud necesaria, la disposición necesaria, Señor, para recibir de ti, pues toda tu bondad e incluso la corrección, Señor, porque todo esto al final redunda para bien. Gracias por reunirnos, gracias por congregarnos. Bendice, Señor, a tu pueblo reunido en diferentes lugares y que tu palabra y tu espíritu puedan predominar y moverse con libertad y todo esto redunde en alabanza y en adoración. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues vamos a continuar con el estudio en el Evangelio de Marcos. Entonces, en primer lugar, vamos a recordar que estamos estudiando la última semana de ministerio del Señor Jesucristo, la que culminó con la crucifixión del Señor, lo que llamamos la Semana Santa, ¿vale? Precisamente estamos a 3 semanas de dicha semana. Pues, y me acuerdo que el año pasado por esta fecha dije lo mismo, o sea que ya llevamos más de un año con el Evangelio de Marcos. Estamos en lo que se correspondería posiblemente al martes, las cosas que pasaron el martes por la tarde, en un lugar que se llama el Monte de los Olivos, que está muy cerca de la ciudad de Jerusalén. Desde el Monte de los Olivos se contempla la ciudad de Jerusalén. Y estamos entonces, como hemos dicho, en el sermón profético que el Señor Jesucristo enseñó estando en el Monte de los Olivos. En cuanto al origen del sermón profético, vamos a repasar 3 cosas rápidas antes de introducirlo. En cuanto al origen del sermón profético, mira, tengan ustedes en cuenta que esta enseñanza arranca como consecuencia, vamos a decirlo así, de una declaración explosiva que el Señor Jesucristo hizo. El templo de Jerusalén iba a ser destruido. Versículo 2. Claro, eso crea una inquietud. Y entonces los discípulos después, estando en el Monte de los Olivos, hablan, ¿verdad?, con el Señor Jesucristo y le preguntan cuándo van a hacer estas cosas. Quieren, por un lado, señales, quieren estar preparados, quieren saber qué cosas tienen que esperar para que eso suceda. Pero también dijimos que lo mismo que la pregunta implica mucho más que cuándo va a ser destruida Jerusalén, también la respuesta del Señor implica mucho más que algunos detalles de cosas que van a acontecer antes. Observen ustedes o piensen ustedes en esto. Destruir el templo de Jerusalén significa también o implica que la ciudad de nuevo va a ser arrasada. Acabar con el templo y el culto en el templo y todo lo que el templo significaba para la nación de los judíos, significa que Dios iba a cambiar su relación con el pueblo de Israel. Por lo tanto, eso marcaba el final de un periodo y ellos en su mente pues lo relacionaban con la instauración del reino. Eso significa entonces que si todo esto va a ser destruido, Dios, a través del Mesías, va a instaurar el reino. Así que detrás de esta pregunta está esa inquietud
que ellos estaban entonces acariciando, que el Señor Jesús se manifestaría como Mesías y que por fin establecería el reino. De ahí toda la amplitud, ¿verdad?, de enseñanzas que tiene el sermón profético. También hablamos acerca de cómo interpretar este sermón, porque a lo largo de la historia pues han surgido diferentes maneras de darle o de aplicar la enseñanza del Señor Jesucristo. Los que tengan interés pueden escuchar las grabaciones sobre este tema, dedicamos prácticamente un estudio a esto, y nosotros dijimos que íbamos a ver el sermón profético de Jesús como una profecía de doble cumplimiento. Una profecía de doble cumplimiento. ¿Qué significa que el Sermón del Monte es una profecía de doble cumplimiento? Pues esto significa, en primer lugar, que en el tiempo y en la historia iba a tener un cumplimiento específico. ¿Vale? En el año 70, los romanos destruyeron Jerusalén, como el Señor Jesús dice aquí, y acabaron también con el templo, y los judíos, el pueblo judío, sufrió de una manera terrible. Pero, sin embargo, esa destrucción de Jerusalén en el año 70 no era sino un anticipo de algo que está todavía por suceder en la historia. Y al final de los tiempos, efectivamente, la ciudad será otra vez destruida. Y otra vez el pueblo de Israel padecerá una persecución o una tribulación como nunca la ha conocido en la historia. Y esa consumación, es decir, esa tribulación, esa destrucción, acabará con el regreso del Señor Jesucristo en poder y gloria. Ese es el enfoque con el cual nos vamos a ir acercando a desarrollar el texto que tenemos por delante. Otra cosa importante que también la hemos repetido un par de veces es que a la hora de estudiar el Sermón de Monte en Marcos capítulo 13, porque si ustedes quieren un desarrollo todavía más amplio, pues tendrían que ir a Mateo capítulo 24 y capítulo 25. ¿Vale? Pero la exposición tal como la hace Mateo la vamos a dividir en 4 bloques o en 4 partes principales. Así, vamos a ver, por un lado, una serie de versículos que van desde el 5 hasta el 13 y que llamamos advertencias generales. Ahora explicaremos por qué la llamamos advertencias generales. En segundo lugar, vamos a ver los versículos del 14 al 23, ustedes lo pueden seguir ahí en la Biblia, y ahí vamos a fijarnos en lo que fue o en lo que será la destrucción de Jerusalén y la gran tribulación. Después vamos a llegar a los versos 24 al 27 y allí nos vamos a fijar en el regreso del Señor Jesucristo en poder y gloria para poner fin a esta era y reinar sobre este mundo. Y después vamos a llegar a los versos 28 al 37 para leer y meditar en algunas parábolas que Jesús contó acerca del fin y la enseñanza que también podemos aplicar a nuestra experiencia como cristianos. Bueno, pues dale, a ver. Vale, dentro de advertencias generales vamos a estudiar 3 puntos, que son los falsos cristos, las guerras, los rumores de guerra y las persecuciones. En Mateo se amplía más, ¿verdad?, estos conceptos. Bueno, pues hecha esta breve introducción, vamos a leer. Ahora sí vamos a leer Marcos capítulo 13 y vamos a leer precisamente los versos que van desde el 5 hasta el 13. Marcos capítulo 13, versículo 5 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Recuerden que está respondiendo la inquietud de los discípulos, ¿vale? ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Versículo 5. Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: mirad que nadie os engañe,
Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis. Qué importantes son estas palabras. No os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni penséis ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano. Qué situación tan terrible, ¿verdad? Y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bueno, pues con la ayuda del Señor iremos desgranando, ¿verdad? Toda esta porción, que espero que pueda ser de ayuda, esclarecedora y también de bendición. Le hemos llamado advertencias generales, ¿vale? Y ahora veremos el porqué. ¿Qué hemos leído en la porción? Hemos leído acerca de falsos cristos. Hemos leído acerca de guerras, de rumores de guerra. Hemos leído acerca de revueltas. Estamos también añadiendo lo que dice Mateo. Hemos leído acerca de terremotos. Hemos leído acerca de hambres. Hemos leído acerca de epidemias, persecuciones. Todo esto aparece en esta primera parte del sermón del Señor Jesucristo. Y son cosas que las conocemos, sabemos de qué van, porque han ido apareciendo a lo largo de la historia, se han vivido. Pero no solamente que son cosas que se han vivido a lo largo de la historia, sino además que son cosas que se están viviendo en el presente. Y a nuestro alrededor las estamos viendo cómo están sucediendo. Y de repente parece que hay un periodo de calma y de repente una locura vuelve a desatarse en todo nuestro alrededor. ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Bueno, pues porque estas son las señales que van a acompañar el tiempo que va desde que este mundo rechazó al Señor Jesucristo hasta que el Señor Jesucristo vuelva en poder y en gloria. ¿Cuáles van a ser las marcas de este tiempo? ¿Qué es lo que vamos a ver constantemente? Pues todas estas cosas. Es lo cotidiano, lo que tenemos que esperar en un mundo que rechazó al Señor Jesucristo. Por eso tenemos ahí esta frase, no sé si todos la pueden leer, pero estas son las cosas que caracterizan el periodo de ausencia del Señor. Un poquito más adelante veremos que el Señor Jesucristo llama a estas cosas principios de dolores de parto. ¿Qué significa? Bueno, pues al compararlo con un parto, con los dolores, nosotros sabemos cómo se desarrolla, especialmente las hermanas, ¿verdad? Y cuando empiezan los dolores ya no paran y se van repitiendo a lo largo de un periodo de tiempo, y cuando se van acercando al final cada vez son más intensos hasta que al final hay el alumbramiento. Bueno, pues estas cosas que acabamos de describir siguen el mismo patrón. Son las cosas que nos van a ir acompañando, como los dolores en la mujer que está en parto.
Pero cuanto más nos vamos acercando al final, cuando más nos vamos acercando al fin de los tiempos, estas cosas se intensificarán y se harán todavía más patentes y más descomunales, hasta que finalmente llegue el Señor Jesucristo en poder y en gloria para reinar sobre este mundo. Este es quizás el aspecto que más distingue la forma en que vamos a explicar el texto de lo que sería una interpretación futurista, ¿vale? Porque los hermanos que siguen esta interpretación, pues no hablan de estas cosas como lo que nos va a acompañar ya en la era presente, sino que lo ven todo en los últimos tiempos, en lo que sería la primera parte de la semana 70 del profeta Daniel. Pero por lo demás vamos a ir de la mano, ¿vale? Porque todas esas cosas pues también las creemos y también las compartimos. Así que, hermanos, esta porción nos habla acerca de las cosas que caracterizan este periodo de ausencia del Señor. Y es lo que hemos de esperar constantemente en este mundo y que irá de menos a más hasta que llegue el Señor Jesucristo. Bueno, pues dicho esto, vamos a ir ahora al capítulo 13 y vamos a leer los versos 5 y 6. Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Lo dejamos ahí. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Estuve leyendo pues esos pequeños relatos, artículos que encuentras acerca de cómo fue la historia de la Iglesia en los primeros años, en el siglo I. Y resulta de que en el siglo I, antes de la destrucción de Jerusalén y todavía algunos años después de la destrucción de Jerusalén, tal como dice el Señor Jesucristo aquí, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Hubieron al menos, esto es en el siglo I, al menos 10 personas que aparecieron en Israel diciendo que eran el Mesías. 10. Y esos son los que se tienen contados. Pero aparte de esas 10 personas que aparecieron diciendo que era el Mesías, aparecieron incontables profetas diciendo que ellos eran enviados de Dios con un mensaje apocalíptico para dárselo al pueblo de Israel. Y esas personas reunieron a cientos de partidarios y en algunos casos reunieron a miles y miles de partidarios. ¿Y saben cómo acabaron todos estos movimientos de falsos cristos que se levantaron en Israel? Pues acabaron mal, realmente mal. Y fue siempre o casi siempre una sangría para el pueblo de Israel. Y en ese contexto, pues tenemos que introducir lo que fue la rebelión de Israel contra los romanos en el año 70 y que terminó con la destrucción. Es decir, allí habían personas que pretendían ser el Cristo o pretendían ser un profeta con palabra de Dios. Después del siglo I, este fenómeno no ha parado, el de los falsos cristos. Y esto ha sido lo que ha vivido la historia de la humanidad y la historia del cristianismo hasta el día de hoy. Y hemos visto cómo han ido apareciendo grandes religiones. Y hemos visto cómo han ido apareciendo diferentes grupos y además diferentes sectas. Y personas con un determinado carisma que han ido atrayendo así a seguidores y lavando la cabeza de estas personas con todas estas cuestiones que tienen que ver con el fin del mundo. Y en ese contexto, pues hemos visto también
pues, bueno, pues eso, pues como muchas personas han sido engañadas, ¿verdad?, por estos personajes. Han aparecido las grandes religiones, entre ellas el Islam. Y ustedes tengan en cuenta que el Islam es posterior al cristianismo. Y el Islam es una mezcla del judaísmo anterior y una mala comprensión, pero herética, de lo que era el cristianismo. Y en aquella mente se mezclaron ambas cosas, y, porque sucedió varios siglos después de la aparición del cristianismo, y ahí tenemos esa religión, y Mahoma pretendía ser el sucesor de Cristo, ¿vale? Con esa autoridad se manifestaba o hablaba a los demás. Pero esa es la historia del mundo hasta ahora. Las falsas religiones, los falsos cristos, las falsas enseñanzas es el pan de cada día. Pero si además nos proyectamos hacia adelante y si además miramos al fin de la historia, cuando la iglesia sea arrebatada, y esto pues tendríamos que decir, ya lo estudiamos y vimos una predicación expresa sobre este tema, ¿vale? Pero cuando la iglesia sea arrebatada, entonces el anticristo no va a encontrar ningún obstáculo para manifestarse. Y ese será un tiempo donde especialmente se vivirá este ambiente de falsos cristos, de religiones, de falsos profetas, que al final terminarán canalizando en esa religión mundial y en ese anticristo que se expondrá como máxima autoridad religiosa y exigirá su propia adoración en el lugar de Dios. Así que esto es lo que nos espera hasta que el Señor Jesucristo venga. Con respecto a los tiempos finales, bueno, pues tenemos Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, y está hablando del día del Señor, dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Después tenemos Apocalipsis capítulo 13. Estamos viendo cómo serán estas cosas al final de los tiempos, los falsos profetas. Capítulo 13 y versículo 4. Versículo 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y a partir de los versículos del 11 al 17, todavía es una porción que hiela la sangre, ¿verdad? Porque allí vemos esa Trinidad maligna manifestándose y gobernando este mundo. Pregunta: ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué esta proliferación de religiones? ¿Por qué esta proliferación de sectas? ¿Por qué esta proliferación de falsos cristos y de falsos profetas reclamando la atención de las personas y la pleitesía de las personas? Bueno, pues esto tiene una respuesta muy sencilla y la hemos dicho hace un momento. Esta es la consecuencia de haber rechazado al verdadero Mesías, al enviado de Dios. El verdadero Mesías estuvo aquí y este mundo le rechazó, este mundo le crucificó, este mundo dijo: no queremos saber nada de él. Pero es que el hombre sigue necesitando un Salvador y el hombre sigue necesitando un Mesías y el hombre sigue necesitando, o sea, tiene ese vacío dentro de él que necesita ser llenado y ha rechazado a Cristo.
Y es ahí donde aparecen todas estas religiones y todos estos personajes, influidos por el propio Satanás, que conocen la necesidad del hombre para poder hacer nido en nuestros corazones y llevar a este mundo a una mayor oscuridad y a una mayor pobreza espiritual. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque el mundo rechazó a Cristo. Tiene lo que ha buscado. Vivirá lo que ha pedido. El rechazamiento de Cristo. Y por lo tanto, todas estas influencias, muchas de ellas verdaderamente influencias diabólicas. ¿Saben también de qué nos habla esto, hermano? No se puede jugar con el Evangelio. No debemos rechazar a Cristo, no debemos rechazar el Evangelio. Porque si nosotros tomamos una actitud de distancia o de enemistad con el Evangelio y con la persona del Señor Jesucristo, esa necesidad continúa en tu vida, aunque le niegues a Cristo a entrar en tu vida. Y esa necesidad tiene que estar llena con algo. Y finalmente nos podemos convertir fácilmente en objetos manipulables, ¿vale? De personas e incluso del propio Satanás. Es peligroso endurecer el corazón frente al Evangelio. Falsos cristos, vendrán muchos falsos cristos y falsos profetas. Una mención aparte o una mención muy interesante es el caso de los judíos. En el día de hoy, en el presente, ellos rechazaron al Mesías que el Dios les envió, al Señor Jesucristo. Como consecuencia de haberle rechazado, ellos siguen esperando al Mesías. En presente, le están esperando. Y realmente es bastante curioso lo que sucede en el presente, ya no a lo largo de la historia, que han ido apareciendo diferentes Mesías. Y me llamaba la atención, pues, uno que apareció bajo el imperio turco, ¿vale? O sea, hace 200, 300 años, no mucho más, y que atrajo a muchos seguidores y todo el pueblo de Israel, los judíos, pensaban que ya estaba el Mesías y que al final los turcos dijeron, bueno, esto ya se tiene que acabar. Y lo pusieron en la cárcel y al final le dijeron, o te conviertes al Islam o te matamos. Y se convirtió al Islam. Y ahí acabó toda la historia. Eso hace 300 años, ¿vale? Bueno, pues en el presente, en el día de hoy, hay sectores dentro de los movimientos religiosos en el pueblo de Israel o entre los judíos que ellos observan candidatos a Mesías. Y cuando ellos ven que hay una persona que tiene un cierto carisma y una cierta entrega o ven en él algo especial, pues desde el momento en que uno, dos o varios rabinos lo reconocen, lo declaran algo así como candidato a Mesías. Y ahora ya están todos a la expectativa a ver qué va a suceder. Hasta que pasa cierto tiempo, no se cumplen las expectativas, entonces es dejado a un lado como, no necesariamente como un falso Mesías, pero bueno, como que no ha cumplido los requisitos y ahora otra vez a empezar la historia. Y así viven muchos entre los que practican el judaísmo en nuestros días en el pueblo de Israel. Pasan los años en vanas esperanzas y con el riesgo de ser engañados. Y todo porque no han reconocido a Cristo, que es el verdadero Mesías. Ahora, cuando yo leía estas cosas, me llamaba la atención que la preocupación del Señor Jesucristo no estaba en que iban a aparecer muchos cristos, falsos cristos, diciendo que venían en su nombre, y falsos profetas, ¿no? El Señor ya ha dado por hecho de que eso es lo que va a pasar. Y tenemos que estar batallando con eso. ¿Cuál fue la preocupación del Señor? El Señor estaba preocupado por nosotros. El Señor estaba preocupado por los creyentes de todos los tiempos. Y la preocupación por ellos es esta: mirad que nadie os engañe.
Mirad que nadie os engañe. En Lucas capítulo 21 lo leemos de la siguiente manera. Vamos a leerlo porque es bonito. Lucas capítulo 21. Miren cómo expresa aquí la preocupación del Señor Jesucristo. Lucas 21, verso 8. Jesús entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y diciendo el tiempo está cerca. Y ahora dice, no vayáis en pos de ellos, que no os engañen, no os convirtáis en seguidores de personas que vienen con ese mensaje. La advertencia es necesaria y la advertencia es importante, hermano, porque cuando vienen tiempos de crisis, cuando vienen tiempos de convulsiones a nivel internacional, cuando vienen tiempos de inestabilidad, cuando vienen tiempos de catástrofes, cosas que ocurren en cualquier momento que nos recuerdan que no somos nada y que traen mucho sufrimiento en medio de este mundo. La gente se pregunta, ¿y ahora qué va a pasar? Porque ven todo el panorama desolador y dicen las personas, ¿y qué va a pasar ahora? Y nosotros que somos creyentes, miramos lo que está pasando y decimos, ¿qué va a pasar? ¿Va a venir el Señor ya? Y es lógico, porque realmente a veces las cosas a nuestro alrededor se ponen verdaderamente feas. Y ese contexto de convulsiones, ese contexto de crisis, ese contexto de inestabilidad, es el caldo de cultivo ideal para los estafadores religiosos y para los llamados iluminados, que se aprovechan del temor y se aprovechan del miedo de la gente y también de creyentes crédulos. Por eso el Señor dice, mirad que nadie os engañe, tened cuidado. Ellos se aparecen con una hermosa apariencia o seductora y empiezan a decir que ellos conocen los tiempos, que ellos saben el momento en que estamos viviendo y saben que si se produce tal cosa yo tengo la respuesta y sé qué es lo que tenemos que hacer para poder sobrevivir a las catástrofes que vendrán y estar preparados para heredar el mundo nuevo. Yo lo sé. Así le dicen a las personas. Le dicen que tienen una nueva revelación de Dios y que ellos tienen un mensaje, que por lo tanto no te preocupes, confía, ten esperanza en lo que ellos te van a decir. E incluso los más atrevidos al final terminan diciendo que ellos son el Cristo, que Dios le ha revelado que ellos son el Cristo, o ellos son un profeta de Dios que Dios ha enviado para que su pueblo no pase por estas situaciones. Y así engañan a muchas personas. Además, confunden porque en muchos casos utilizan la Biblia. Utilizan versículos y utilizan textos como, por ejemplo, el de Marcos capítulo 13, y el creyente que no está muy puesto, al final dice, ¿y si todo eso es verdad? Y se dejan arrastrar. Alguien me contaba un caso de un grupo de personas que él conoció personalmente. No sé si la historia fue hace como 20 años, aquí en España, y en un sitio más cercano de lo que nosotros pensamos. Pero que alguien dijo que el Señor iba a venir, y incluso puso fecha. Y muchos creyentes crédulos, pues, hicieron caso. No fue una gran multitud, pero creyentes sinceros, creyentes que no dudo de que fuesen verdaderos, pero como venían dentro de un contexto evangélico, de un contexto pues más o menos sano, pues lo creyeron. Y vendieron las propiedades, literales, y se despidieron de sus trabajos, y se prepararon para recibir al Señor, sin ataduras del mundo. Y el Señor no vino.
y tuvieron que volver a la vida normal con una mano adelante y con una mano atrás. Y posiblemente eran, en este caso, ¿vale? En concreto eran creyentes como nosotros, sencillo. Entonces, la preocupación del Señor es real y la preocupación del Señor es verdadera y la preocupación del Señor tiene base. Hermanos, que no os engañen. Y si os vienen dando este mensaje de forma dogmática, de forma taxativa, no sigáis detrás de ellos. ¿Nos los podemos meter en la cabeza? No sigáis detrás de ellos. Ahora bien, ¿y qué hacemos para que no nos engañen? ¿Qué podemos hacer para que no nos engañen? Para no ser víctimas a veces crédulas de estas personas, unos casos estafadores o a lo mejor personas bien intencionadas. Pero ¿qué podemos hacer para no ser engañados? Bueno, pues no hay mucha ciencia en la respuesta. No hay mucha ciencia en esto. La respuesta es clara, la respuesta es sencilla. La única manera de mantener nuestro equilibrio en un mundo engañador es conocer la Escritura y obedecer lo que Dios nos dice que hagamos. Y no hay más. Conocer la Escritura, conocer la profecía y el resto de la enseñanza bíblica. Conocer toda la enseñanza bíblica y la profecía, conocer las Escrituras y obedecer. Y obedecer tiene en este caso el hermano que lo decía, ¿no? Pues está refiriéndose a seguir con el pie en el suelo, ¿vale? A seguir atendiendo los aspectos prácticos de nuestra vida, de nuestro cristianismo. Sí, miramos al cielo esperando la venida, pero estamos aquí y estamos viviendo y desarrollando nuestra vida como creyentes. Entonces, estos dos aspectos son importantes si no queremos ser seducidos o si queremos incluso ayudar a otros hermanos o a otras personas que veamos que están cediendo, se están metiendo en alguna cosa extraña. Miren, hay hermanos, hay creyentes que no quieren estudiar profecía. No quieren. ¿Por qué? Porque les da miedo, les da temor. Estudiar acerca de las profecías, dice que eso me provoca, vamos a decir, ansiedad, me preocupa, me produce preocupación. Y hay otros hermanos que dicen simplemente, yo creo que eso no hace falta, es que eso es tan confuso, eso es una cosa tan enrevesada, eso mejor dejarlo para 3 o 4 y yo eso no lo necesito. Déjenme a mí con estas cositas más sencillas que las entiendo mejor. Y después hay otros hermanos que dicen que sencillamente no es necesario estudiar acerca del regreso de Cristo, que eso son doctrinas que dividen. Sí, sabemos que un día va a venir, vamos a esperarlo, pero no nos vamos a ocupar mucho de eso. No es tan importante, vamos a dedicarnos a otras cosas que sean más importantes, vamos a dedicarnos a otras cosas que sean más útiles y que no nos causen inquietud o que no nos vayan a provocar pues alguna discusión o alguna... en ese caso, pues las discusiones son falta de madurez espiritual, ¿vale? De madurez entre los creyentes. Entonces hay muchos hermanos que no quieren tener un mínimo de convicciones con respecto a las cosas que van a venir, con lo que es respecto a la profecía. Y yo creo que se equivocan. Creo que se equivocan. Y creo que deberían cambiar ese chip, ¿verdad?, en la mente y en el corazón. Mira, si eres una de estas personas que les da temor estudiar la profecía, esta frase es genial. Las profecías son el spoiler más grande de todos los tiempos. ¿Lo sabías? ¿Sabes lo que significa eso del spoiler? Vale, mis hijos me lo dicen constantemente. No quieren ver una película conmigo o una serie porque dicen que les hago spoiler. Y eso significa que les dicen lo que va a pasar después.
que le adelantas el final. Y no hay más que estás viendo la serie o estás viendo la película y dices, este tío se va a morir, yo sé que este se va a morir. Ya me estropeaste la película. Bueno, pues las profecías, y utilizamos esta frase, son el mayor spoiler de todos los tiempos. ¿Y sabéis por qué podemos decir esto? ¿Por qué lo afirmamos? Porque el final de la profecía es decirnos que en esta guerra cósmica, en esta batalla espiritual, en este mundo en el cual vivimos y que está luchando, hay un vencedor. Y es el que va a ganar. Y solamente hay uno y es un vencedor claro y es el Señor Jesucristo. Al final de la historia el Señor Jesucristo vence. El Señor Jesucristo gobierna. Y aquellos que hemos creído en Él participamos de su victoria. Por lo tanto, con este pensamiento en mente, acerquémonos también a estudiar aquellas cosas que el Señor nos ha enseñado. Jesús es el vencedor y nosotros participamos de esta gran victoria. En segundo lugar, si eres pues de aquellas personas que por alguna razón piensas que podemos vivir sin profecía, sin atender a las profecías, bueno, pues recuerda en este caso lo que te dice o lo que nos dijo el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro nos dice que en un mundo oscuro, en el cual vivimos, porque espiritualmente es oscuro, en un mundo lleno de incertidumbres, porque no sabemos lo que va a pasar mañana, en un mundo lleno de sobresaltos, no te sabes lo que te va a decir el telediario o las noticias, o qué noticia te va a saltar en el móvil cuando lo encienda, y no va a ser buena. Pues en un mundo oscuro, en un mundo así, dice que la profecía es como una antorcha que ilumina y que por lo tanto trae esperanza y consuelo al creyente. Si la desechas, estás desatendiendo lo que dice también el apóstol Pedro. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 19. Segunda de Pedro 1, 19. Sí. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta que venga el Señor. La profecía es una antorcha que nos alumbra en lugar oscuro. Por lo tanto, evita los tropiezos y evita los engaños como lo que hemos estado hablando. Pero es que no solamente evita los tropiezos o los engaños, sino que además nos consuela y nos fortalece para poder enfrentar las cosas que tengan que venir en este mundo. Y en tercer lugar, yo lo había dado ya, y en tercer lugar, este argumento pues me pareció interesante, me pareció bonito. Había un hermano que decía, ¿por qué estudiar profecía? Y el hermano concluía con esta frase, porque la profecía nos enseña que Dios es bueno, que Dios es bueno. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Resumiendo mucho. Si esta vida y este mundo fueran todo lo que hay o lo mejor que nos puede ofrecer, tendríamos derecho de cuestionar la idea de que Dios es bueno y misericordioso. Dicho en otras palabras, nos convertimos al Señor, ¿verdad? El Señor ha venido a nuestra vida. El Señor es fuente de gozo.
El Señor es fuente de paz, pero los problemas no desaparecen. Gracias que tenemos esa fuente de gozo y que tenemos esa fuente de paz en nosotros. Pero muchos cristianos viven toda la vida sufriendo o padeciendo enfermedades crueles, enfermedades difíciles. Pero muchos cristianos se pasan toda la vida enfrentando problemas que no pueden resolver y situaciones que a lo mejor son verdaderamente injustas dentro de su propia experiencia y dentro de su vida, hasta el final, hasta que se mueran. ¿Qué nos dice la profecía? ¿Qué nos enseña la profecía? Bueno, pues la profecía nos enseña de que hay un juicio sobre la maldad y que Dios, a través del Señor Jesucristo, va a juzgar la maldad de los hombres en medio de este mundo. Que tendremos un gozo completo, que nuestro gozo va más allá de morir y estar ahora en la presencia del Señor, sino que habrá una resurrección y que tendremos cuerpos nuevos y que estaremos para siempre con el Señor y participaremos de la victoria del Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseña la profecía? Que hay un mundo nuevo que está por venir y diferente y que ya no está sujeto a este deterioro y a todas estas cosas en el cual estamos viviendo ahora. Por lo tanto, esto tiene un final, esto tiene un fin. Por eso podemos decir que la profecía nos enseña que Dios es bueno, porque le va a poner fin a todo esto. Y el fin del creyente, o lo que espera al creyente, es verdaderamente bueno. Por eso cuando estudiamos la profecía, tenemos en mente esto, que el Señor quiere bendecir a su pueblo, quiere enseñarnos y quiere que participemos de las cosas buenas que Él ya tiene preparado para nosotros. Bueno, pues en este caso hay una cita aquí muy bonita, Romanos capítulo 8 y verso 18. Estaba pensando porque me he saltado una que la tenía en mente, pero... Vale, mire, vamos a leer primero la de Segunda de Pedro, que fue la que salté. Es otra en Segunda de Pedro, ¿vale? Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 17 y 18. En ese contexto de hermanos tenemos que estudiar todo. Y también tenemos que estudiar la profecía. No solo la profecía, pero también tenemos que estudiar la profecía. Miren, en el versículo 16 se habla de los indoctos y de los inconstantes que tuercen la enseñanza bíblica. ¿Vale? Eso está en el verso 16. Y ahora dice el verso 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Sabiéndolo de antemano, guardaos y creced en el conocimiento del Señor Jesucristo. Toda la Escritura es un mundo maravilloso, precioso para introducirnos, para ir creciendo y ser transformados a la imagen del Señor. Y el texto para terminar sería Romanos capítulo 8, verso 18. Acabamos de decir Dios es bueno y la profecía nos recuerda que Dios es bueno. Romanos capítulo 8 y el verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué hermoso. Dios es bueno para los creyentes, para los que han creído en Él. Nada se puede comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bueno, pues hermanos, que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y ahora pues vamos a entrar en este tiempo de adoración previo
al partimiento de los siglos.